amarte eternamente, por siempre tú y yo. En Suecia, los que peinan alguna cana, acumulan kilómetros y experiencias, hacen más el amor que las almas jóvenes. Yo te amaré por toda una eternidad. Así lo concluyó un estudio científico de la Universidad de Gotemburgo. A tu ser jamás se acabará este amor. En el informe se asegura que entre las mujeres maduras en particular se desarrolla una mente más abierta y positiva en todos los aspectos de la vida. En 1970, entre los casados, un 52% de los hombres y un 30% de las mujeres tenían relaciones con relativa asiduidad. Pero 3 décadas después, la frecuencia aumentó un 70%, tanto para hombres como para mujeres. Contemporáneamente, un 12% de las mujeres solteras aseguraron mantener relaciones con relativa frecuencia. Tanto casadas como solteras resultan hoy día más satisfechas. Aumenta el número de mujeres que consiguen llegar al clímax, mientras que en el caso de los caballeros, este ha disminuido sustancialmente. Actualmente, los hombres están más dispuestos a reconocer sus problemitas. En toda Suecia se puede afirmar que el performance de las señoras grandes es excelente y muy superior a la de su contraparte masculina. Las maduras de Suecia han producido cambios en el modo de entender el placer y las relaciones de pareja, muy superior al resto de las sociedades occidentales. La dinámica de la vida sueca suele ser bastante solitaria. Es común entre los suecos el respeto exacerbado al espacio personal. Estas almas valoran su independencia más que muchas otras nacionalidades. Pero con el paso de los años, esta independencia absoluta y robusta puede suponer un gran problema.
Son pocos los países del mundo donde se destinan unos bancos individuales en los parques para honrar a la soledad. Las féminas suecas a estas edades no les interesa o las mueve un aliciente económico. Lo que más se desea y pretende es la estabilidad emocional. A pesar de esto, algunas de ellas buscan la solución en parejas jóvenes. Motivadas por no encontrar nada mejor o por revivir esa llama interior y engañar o enlentecer al inevitable y inexorable dios Cronos. Mantener una relación amorosa con una mujer que te lleve muchos años o hasta te pueda doblar la edad supone una aventura excitante, pero también una misión complicada. Mientras aquellos jóvenes caballeros se dejan llevar solo por sus hormonas, estas damas analizan mucho más las cosas. Son más hábiles a la hora de controlar sus impulsos y pueden anticipar absolutamente todas las jugadas del tablero. Para aquellos que desean comer de estas mieles, les resultará amantes perfectas, pero tendrán que aceptar que les ganarán en absolutamente todo. Experiencia, madurez y probablemente, casi seguro, tengan más dinero y soltura económica que el joven mozo. Aquí los hijos se marchan jóvenes a vivir fuera del nido. A los 19 años se despiden de sus familias y no es que lo hagan para vivir en pequeños dormitorios. Realmente se van a vivir solos, una vida en independencia total. Con lo cual muchas madres sin parejas terminan en soledad, gozando plenamente de su tiempo libre y de su casa. Pero al muy poco tiempo, ese hogar comienza a sentirse vacío, sobre todo en aquellas frías noches de sábanas solitarias. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.